La gestión de la desescalada se ha convertido en un galimatías que desconcierta a los ciudadanos. Desde que finalizó el estado de alarma, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas chocan sobre cuándo y cómo se tienen que llevar a cabo las restricciones. En la calle encontramos desconcierto e incertidumbre. ¿Sabes a qué hora se cierran los bares? A las 2:30. Creo que el interior es a las 2 de la mañana. ¿Y hay límite ahora mismo para volver a casa? ¿Hay toque de queda? A la 1, ¿no? Digo yo que será para ir a casa. ¿Sabes cuántas personas se pueden reunir juntas? Creo que hay un máximo de 8. Tan pronto oímos una cosa como oímos otra. Buenas tardes. Son inevitables las dudas con tanto cambio de criterio. El Gobierno ha dado un giro de 180 grados a la postura de hace una semana. Se acabaron las restricciones en la hostelería y solo se ponen algunos obstáculos al ocio nocturno, dependiendo del nivel en el que se encuentre cada comunidad. A esta hora la noticia está en la Comisión Nacional de Salud y en la decisión o no de vacunar a los futbolistas de la selección española. ¿Hay alguna novedad, David Aragonés? Sí, pues de momento no hay decisión porque la Comisión de Salud Pública no ha tratado el tema de la vacunación de la selección española en su reunión de esta tarde, al considerar que no es competente para decidir sobre este asunto, por lo que tendrá que ser el Ministerio de Sanidad el que tome la decisión final, que conoceremos seguramente en las próximas horas. Esta misma mañana el ministro de Cultura y Deporte defendía la vacunación de los futbolistas como una excepción. Los reproches sobre la gestión de la pandemia han llegado también a las Cortes de Castilla y León. Mañueco ha criticado al Gobierno de la Nación por sus vaivenes tras los varapalos jurídicos en un tenso cara a cara con el socialista Luis Tudanca. Laura Zembranos. Sí, Mañueco criticaba directamente al Estado por crear incertidumbre y retirar medidas tan solo unos días después de haberlas anunciado. Dice que las comunidades autónomas necesitaban a Pedro Sánchez en los peores meses de la pandemia, pero no ahora. Usted no le dice la verdad ni al médico. Bueno, al médico imposible, porque como no sea por teléfono va a ser complicado. Según su doctrina, ¿quién tendría que dimitir después del varapalo judicial? El señor Sánchez, señor Tudanca, el señor Sánchez. Cascada de dimisiones en el hospital de Medina del Campo, en Valladolid, tras el caso del traumatólogo fallecido en accidente de tráfico tras ser acusado de abusos sexuales en el centro. El último en renunciar, su jefe directo. Los sindicatos no entienden que un tema así haya pasado desapercibido durante tanto tiempo. Es un hospital pequeño, Medina del Campo, son como una familia. Es imposible que nadie del equipo directivo supiera todo lo que estaba pasando en ese hospital. Un tren Alvia se ha enganchado en una catenaria cerca de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. El percance ha provocado el corte de varias vías y retrasos importantes en las líneas. Carla Martín. La circulación ha quedado interrumpida entre Miranda de Ebro y el municipio alavés de Manzano, afectando a todos los trenes que circulaban entre Miranda y Vitoria. En torno a las 5 de la tarde se ha podido restablecer la tensión en una de las líneas, pero la segunda continúa pendiente de reparación. En el tren viajaban unos 400 pasajeros. Estuvo preso durante el franquismo en lo que hoy es el Hostal San Marcos de León. Con 101 años, Josep Sala ha recorrido las instalaciones muy cambiadas de una cárcel que jamás olvidará. Una historia de buenos y malos y manchas de sangre. Que los que eran buenos saldrían y los males tenían su castigo. Pero hay los que tienen las manos manchadas de sangre, los que fusilaban. Siguen subiendo las temperaturas. Esta noche a eso de las 12, cuando nos vayamos a la cama, nos acercaremos a los 20 grados. Mañana el ambiente será parecido, con sol y calor de verano. El Ministerio de Sanidad vuelve a dar un volantazo a su decisión sobre la gestión de las restricciones. Lo dicho la semana pasada ya no sirve. Se eliminan esas restricciones en la hostelería y solo se actuará en el ocio nocturno en las comunidades más afectadas. La Comisión de Salud ha valorado el documento de consenso basado en recomendaciones que mañana se presentará en la interterritorial. David. Sí, la Comisión de Salud Pública ha debatido ese borrador de sanidad
que, como decías, permitirá abrir el ocio nocturno hasta las 2, con posibilidad de hacerlo incluso hasta las 3 en las regiones con niveles de alerta 1 y 2, es decir, medio y bajo. Se elimina por completo cualquier referencia a la hostelería, por lo que ya no tendrán que cerrar el interior de los bares aquellas comunidades con una incidencia superior a 150 casos, ni tampoco habrá límites del 50% de aforo en el interior o un máximo de 6 personas por mesa. La comisión también ha tratado otros temas como medidas contra el COVID en actividades al aire libre para la población infantil y juvenil. Sanidad se enmienda la plana a sí misma tras la decisión judicial de la Audiencia Nacional, pero también por las críticas y la rebelión en el cumplimiento de las restricciones, incluso de comunidades socialistas. Esta ministra siempre va a estar con la mano tendida. Esta ministra siempre va a estar buscando el acuerdo. Claro que sí. Yo alabo la postura de intentar consensuar en su mayor parte. El nuevo documento que se negocia este miércoles modula los aspectos más controvertidos. Suprime algunas de las medidas que estaban recogidas como obligatorias, las modula. Se elimina la obligación de cierre del interior de la hostelería con incidencia de más de 150 casos y se suprime también la limitación horaria de la 1 de la madrugada. De hecho, no hay ningún apartado referido a la hostelería. Si no hubiéramos acudido a la Audiencia Nacional, hoy tendríamos cerrados los interiores de los bares y los restaurantes en Madrid de manera unilateral. También Castilla y León estudiaba ir a los tribunales. Nos hubiera gustado que el Gobierno de España hubiera actuado cuando Castilla y León lo necesitaba y estábamos en 1.400 de incidencia en enero y no ahora que estamos en 120 y bajando. Resulta que el Ministerio apareció en el mes de junio para resolver el tramo final de la pandemia cuando hibernó durante la segunda y la tercera onda. Las discotecas podrán abrir también en nivel 2, con horario que podría llegar hasta las 3 de la mañana. Y las medidas se circunscriben a la evolución de la pandemia. En caso de confirmarse estas medidas, solo hay 2 comunidades que todavía tendrían que mantener el ocio nocturno cerrado: La Rioja y País Vasco, que siguen en nivel 3. 6 comunidades se encuentran en el nivel 2 y otras 5, según sus indicadores, ya están en el nivel de nueva normalidad. Las terrazas han sido el salvavidas de los hosteleros en los momentos más duros de las restricciones. Han ayudado a los ayuntamientos ampliando los límites originales para que pudieran colocar más mesas. Pero ¿qué va a ocurrir ahora, a medida que nos acerquemos a esa nueva normalidad? Carlota Muro, Segovia. Pues que se queda todo de momento tal y como está. Efectivamente, gracias a las terrazas, muchos bares y restaurantes han sobrevivido a esas restricciones en la hostelería, que han sido muchas. Por ejemplo, aquí en Segovia, el 60% de estos establecimientos cuentan con terraza y, claro, con los interiores cerrados. Cuando lo han estado, han sido todo un salvavidas, como comentabais. Se han ido ampliando las terrazas. Algunas ocupan incluso plazas de aparcamiento o incluso de carga y descarga, pero de momento se van a quedar así y no se pagarán las tasas. También se está pendiente ahora de otra ampliación. Se trata de la de los horarios. Dicen los hosteleros que permitiría una más relajada campaña de verano. Las terrazas han sido un salvavidas para muchos hosteleros. Si no hubiera sido por las terrazas, nuestros negocios tendrían que haber estado cerrados. La verdad es que hemos notado un cambio bastante importante. La diferencia entre que un negocio sea rentable o que no, o que un negocio pueda sacar a 2 trabajadores del ERTE o que no pueda sacar a ninguno. Para hacerlo posible, los ayuntamientos han cedido espacios públicos e incluso plazas de aparcamiento. En Palencia han sido más de 300, en León más de 600 y en Salamanca superan las 500. Hemos dado muchas facilidades cuando la situación era muy complicada. Vamos a ver cómo evoluciona. Nuestro apoyo total a los restaurantes, a los bares, al ocio de la ciudad. Permitir que puedan los hosteleros poner sus terrazas a coste cero. Los negocios han sabido adaptarse, los negocios han hecho un esfuerzo importante. Incluso los hay que a raíz de esta cesión se plantean mantener la terraza en un futuro. La gente está encantada con ella, además, incluso están diciendo que a ver si nos la pueden dejar después de la pandemia. Y quienes han aprovechado el coste cero para invertir. Una inversión de entre 3.000 y 5.000. En Castilla y León estas medidas se mantendrán al menos hasta finales del año en curso.
Los enfrentamientos políticos, los cambios de criterio constantes no ayudan demasiado en la calle. Los ciudadanos dudan sobre los horarios de la hostelería, los límites de reuniones y hasta de un toque de queda que ya no existe. Algunos hacen verdaderos esfuerzos por estar bien informados, pero ni aún así se saben todas las respuestas. Hemos querido hacer un pequeño examen a pie de calle. Quería preguntarle si sabe usted a qué hora cierran los bares. Pues ni idea. Yo creo que a las 12 de la noche. Creo que el interior es a las 2 de la mañana. A la 1 o así, pero no estoy muy seguro. Efectivamente, con la fase 2 la hostelería tiene que cerrar a la 1 de la madrugada, pero ¿y en las terrazas? A la 1 creo, ¿no? La verdad es que ni idea. ¿Una? Creo que a la 1, ¿no? Hasta las 2 me indican. La indicación no es del todo correcta y fallar en esta pregunta es más normal porque depende de cada ordenanza municipal. Y tras estar en la terraza, toca volver. ¿Hay límite de hora ahora para estar en casa? O la que me diga mi madre. Esa es la límite de hora siempre. No, no hay límite. Creo que a la 1. ¿En casa? En casa. No es correcto. Sin estado de alarma no hay toque de queda vigente. Última pregunta. ¿Sabes cuántas personas se pueden reunir juntas? Pues la verdad es que no lo sé, a lo mejor unas 6 o 10, depende. Creo que hay un máximo de 8. Muy claro no lo tengo, la verdad. Yo creo que ya no hay límite, ¿no? Correcto, no existe límite de personas para reunirse, pero sí la confusión. Cambian tanto las medidas que pese al esfuerzo de estar informados, cuesta trabajo aprendérselas. Este cambio en las medidas restrictivas ha estado presente también en el debate de las Cortes. El socialista Luis Tudanca ha preguntado al Ejecutivo por la seguridad que se transmite desde Castilla y León. La respuesta del presidente Mañueco ha sido criticar las actuaciones del Estado. Laura Zembranos. Sí, Mañueco criticaba al Estado por crear incertidumbre y por retirar medidas tan solo unos días después de haberlas anunciado. Dice que las comunidades autónomas necesitaban a Pedro Sánchez en los peores meses de la pandemia, pero no ahora. Tudanca le acusaba de mentir en un pleno en el que también hemos visto la primera pregunta oral de María Montero, ya como procuradora no adscrita. El presidente de la Junta ha sido contundente. El señor Sánchez lo que genera es inseguridad, confusión y caos. Es la reacción de Fernández Mañueco a la última rectificación del Gobierno con el plan de medidas COVID. Frente a él, el líder regional socialista miente. Le ha llamado mentiroso y varias veces. Mentira, mentira. Usted no le dice la verdad ni al médico. Bueno, al médico imposible, porque como no sea por teléfono va a ser complicado. Porque dice Tudanca, el presidente de la Junta, falta la verdad cuando habla de vacunas, de recuperación económica o de las ayudas a los sectores más afectados. La respuesta. Según su doctrina, ¿quién tendría que dimitir después del varapalo judicial? El señor Sánchez, señor Tudanca. El señor Sánchez. Acalorado también el cara a cara entre la socialista Ana Sánchez y el vicepresidente Igea, esta vez por corrupción. Resulta lamentable escucharle, señor Igea. Me alegra que sigan en esta línea, ¿no? Porque les está yendo bien. A debate también el proceso de fidelización de plazas médicas. El PSOE lo califica como fracaso. De cada 10 contratos que ustedes han ofrecido ha sido aceptado. Tan solo uno. Pero la consejera de Sanidad ha recordado que hay más plazas que candidatos. Los socialistas además han cargado contra la Junta porque dicen han abandonado a los padres con la jornada reducida en las aulas. Ustedes cuando nos lo piden y no se pone lo critican, cuando nos lo pide la comunidad educativa y se pone, se critica igual. En este pleno además. Tiene la palabra. ¿Cree la Junta de Castilla y León? Primera pregunta de María Montero como procuradora no adscrita. Como le tengo mucho respeto y le sigo teniendo mucho respeto. Es la respuesta de Igea ante los comentarios desde la bancada socialista. También habrá restricciones en las piscinas. Esta semana se empiezan a abrir en varias ciudades de Castilla y León. En Soria ya hemos visto hoy esta imagen. Usuarios disfrutando del sol en una tumbona para luego darse el primer baño de la temporada. Sin olvidar, claro, las medidas anti-COVID. Soria es la primera provincia de Castilla y León en abrir las piscinas exteriores. Durante esta semana lo harán también las de Burgos, Valladolid o Salamanca. El resto de provincias tienen previsto abrir durante la tercera y cuarta semana de junio, a excepción de Ávila, que esperará al 1 de julio. Esta temporada se mantienen las medidas sanitarias con algunas novedades. Se permite el uso de las duchas interiores y la mascarilla solo será necesaria para desplazarse al bar o a los aseos.
Había muchas ganas, sí, muchas ganas y mucha necesidad mental. Estábamos como locas, que llegara ya el buen tiempo y bajar a la piscina, darnos un bañito y además aprovechar que hay tan poquita gente. Imaginamos que estará especialmente fría, claro, pero no pasa nada. El bar, creo que habiendo afluencia de piscina, sí, no nos podemos quejar. El año pasado fue bastante bueno, esperemos este año sea lo mismo. Noche de nervios para los alumnos que mañana se examinan de la EBAU en Castilla y León. Este año serán un 9% menos. A las 8 comenzarán los llamamientos. Antes de entrar tendrán que someterse a las normas anti-COVID y firmar una declaración responsable. Destaca la obligatoriedad de la mascarilla, la distancia de seguridad y el espacio que van a ocupar durante todas las pruebas, que tiene que ser el mismo. Mis padres están muy contentos. Yo creo que al principio no me lo han dicho nunca directamente, pero yo creo que ellos al principio pensaban qué bonito, es un sueño. Pero han visto que llevo aquí un año y que las ganas no se me quitan, muy a pesar de las trabas que he tenido. Es el testimonio de Eva, una enfermera del Hospital del Bierzo que vive en una aldea en la que ella es la única habitante. Tomó la decisión durante la pandemia. Todos los días se hace 50 kilómetros de ida y 50 de vuelta a su trabajo. Se reconoce feliz en Alto do Portelo, en la frontera de Galicia, con la única compañía de su perro. Durante la pandemia decidió ir a vivirse al pueblo de sus padres, donde existen 0 habitantes censados. El encierre de la pandemia fue lo que me hizo arrancar. Ella misma reconstruye la casa de sus ancestros. Lo hace con la única compañía de Firulais, su perro. Muy poco a poco, porque además lo estoy haciendo yo prácticamente todo. Para mí es un proyecto de vida, sí. Para ella, nada como la naturaleza. Para mí era una liberación, era como si me hubiera marchado de vacaciones a Hawái y estaba aquí en el Portelo a 50 kilómetros de Ponferrada. Vive apenas a 10 metros entre Castilla y León y Galicia. Es enfermera, pero también veterinaria con planes. Hacer mi vida aquí y seguir con mi trabajo de enfermera, que me gusta mucho, y es de lo que vivo, pero enfocar también a sacar provecho al lado de la veterinaria y por placer volver a tener caballos y tener más perros. Para esta enfermera, el medio rural es su casa y el ámbito urbano es solo un espacio para la actividad laboral. Los contagios siguen, mientras tanto, en descenso. Ven la curva de los martes, que baja hasta los 195 contagios de hoy. Además, no se ha sumado ningún fallecido. Las UCI poco a poco bajan su ocupación. Zamora, de hecho, lleva una semana ya sin ningún paciente ingresado por COVID. La UCI de este Hospital Virgen de la Concha está libre de COVID desde hace ya una semana y solo tiene 3 camas ocupadas de las 19 habilitadas en esa zona de críticos. Es el mejor dato de todos los indicadores de riesgo en la provincia de Zamora, que sigue con una incidencia acumulada a 14 días por debajo de 100 casos. Además, solo cuenta con 7 enfermos ingresados en planta con coronavirus. Son el 2% de todos los pacientes que hay en el complejo hospitalario. Y otra noticia excepcional, más de la mitad de los españoles mayores de 50 años ya han recibido las 2 dosis de la vacuna. Se ha superado hoy el 50%. En Castilla y León ese porcentaje es algo mayor, el 55%. El papel de las impresoras 3D está siendo clave en el avance de la medicina. El Hospital Río Ortega de Valladolid es el único de la comunidad que imprime huesos a escala. Esto es fundamental para conseguir precisión milimétrica en las cirugías. Dentro de este aparato se está imprimiendo el cúbito y radio de un paciente a escala real. Es un proceso lento y minucioso que facilita las cirugías para muchos traumatólogos. Si necesitamos hacer un corte por una zona concreta, pues seamos capaces de dentro del quirófano dibujar esa zona concreta sin necesidad de ayudas externas que pues no podemos tener. Lo que antes solo se podía ver en la radiografía, ahora se puede tocar. Tocarlo, moverlo, saber por dónde tenemos que atacar, que tener que recordar esa imagen tridimensional que tenemos en el ordenador. Los beneficios también se traducen en un menor tiempo en quirófano. Cuanto menos dura la cirugía, menos riesgo de infección tiene el paciente. Juan fue uno de los primeros pacientes que se benefició de esta técnica. Es una maravilla.
Es como si me sacaran la pierna y yo viera exactamente cómo había sido la lesión. Ir a la piscina y nadar, a mí me pareció que la cirugía que me habían hecho era una maravilla. La implantación de las impresoras 3D aún no es una realidad. Este hospital es la excepción. En el resto los modelos se encargan a empresas externas. Alguien que no sea traumatólogo pues no va a saber hacértelo o comprender tan bien como tú lo que necesitas. También al tenerlo dentro del hospital pues facilita mucho el tiempo. Si yo se lo mando a una empresa externa, a lo mejor me tarda una semana en traérmelo, aparte del coste que tiene. Cada hueso tarda en fabricarse entre 1 y 4 horas. Cuarta dimisión en el Hospital de Medina del Campo, en Valladolid. Esta mañana ha renunciado a su cargo el jefe de traumatología, responsable directo del médico que falleció el jueves y está siendo investigado por presuntos abusos sexuales a pacientes. El sindicato UGT considera que el equipo directivo tenía que estar al tanto de los hechos que estaban sucediendo, ya que consta al menos una denuncia interna en 2019 por conductas impropias y deshonestas. Piden que la investigación no se quede solo en la vía penal. Sé que ayer la consejera hablaba del jueves por la noche, a nosotros nos consta que desde el jueves por la mañana saben perfectamente lo que estaba pasando y que esa misma mañana indicaron al gerente que había que acudir a la Fiscalía. Al no hacerlo y ver todo lo que estaba sucediendo, de motu propio acudió la consejería a la Fiscalía y evidentemente forzaron el cese o la dimisión en este caso del gerente del hospital. La carta de Junqueras cuestionando la vía unilateral es para el Gobierno un paso que avanza en el camino y en la dirección correcta. Una valoración positiva a la que se han sumado este martes gran parte de los partidos de la izquierda. Que van en la dirección de encarrilar una posible solución política. Abordar desde el diálogo la plurinacionalidad. Que también se unen en las críticas a la manifestación del domingo en Colón. La absoluta irresponsabilidad de los partidos que se van a manifestar el domingo. Que sin embargo para el PP tiene más sentido que nunca. Y siguen existiendo los mismos motivos para defender el marco constitucional. Aunque la CUP y Junts per Catalunya precisan. No descartamos ninguna vía, tampoco la unilateral. La tensión política generada por el debate sobre los indultos se trasladaba también a la sesión de control en el Senado. Le llaman constitucionalismo constante y que ya no sabemos lo que es más que la pérdida absoluta de rumbo. Quien ha perdido el rumbo es el Partido Socialista, quien ha vinculado su destino a los golpistas, señora Calvo. Un enfrentamiento que la vicepresidenta criticaba al aprovechar el PP una pregunta sobre la coordinación del Ejecutivo para introducir las críticas a los indultos, ignorando lo registrado en la Cámara. Nos desplazamos ahora hasta la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. Allí un tren Alvia se ha enganchado en una catenaria muy cerca de este municipio. El incidente ha provocado el corte de vías y retrasos también muy importantes en las líneas. Carla Martín. Acabamos de hablar, Antonio, con responsables de Renfe y nos confirman que en ese tren con salida a Barcelona y destino a Coruña viajaban 241 personas. En un primer momento se las ha intentado reubicar en otro tren, pero la falta de tensión ha impedido llegar a la estación hasta hace apenas una hora, momento en el que se ha reubicado a los pasajeros con más de 300 minutos de retraso. La última hora es que el tren que ha provocado la avería acaba de abandonar la vía hace tan solo 2 o 3 minutos. Esa es la última hora desde la vía del tren en Miranda de Ebro después de ese percance que se ha producido en una catenaria. Vamos con otros asuntos. 180.000 empleos perdidos. En esa cantidad cifra el Banco de España el impacto de la subida del 22% del salario mínimo en 2019. La mayor incidencia se produjo en los jóvenes, un 23%, reduciéndose en función de la edad. Por sectores son la agricultura con un 59% y los servicios con un 9% los más afectados. El Ejecutivo no comparte ese análisis y destaca otros aspectos del informe. Es la primera vez que el informe del Banco de España nos dice que además de las razones del empleo, el salario mínimo tiene otro tipo de impactos y nos habla por primera vez el Banco de España de equidad y de factores que, como dice él, no son competentes de este informe, pero son muy relevantes para la vida de la gente.
El presidente francés Emmanuel Macron ha recibido hoy una bofetada durante un acto de su gira electoral en el sureste del país. En un vídeo que rápido ha circulado en las redes sociales se ve a un individuo que parece querer decirle algo a Macron y de repente le da un bofetón. Apenas le alcanza el rostro debido a la pronta reacción de los guardaespaldas. El agresor fue detenido al instante. 37 años ha denunciado a Íñigo Errejón por presuntamente haberle dado una patada en el abdomen en la noche del 2 de mayo en el barrio madrileño de Lavapiés. Asegura que el portavoz de Más Madrid le agredió cuando le pidió una fotografía con él. Dos testigos han corroborado su versión. Errejón dice que no le pegó y que se trata de una denuncia falsa de un hombre que además le insultó. El Gobierno ha aprobado la Estrategia Estatal por la Bicicleta, un plan en el que ha puesto muchas expectativas, hasta el punto de crear una oficina general de la bicicleta en el Ministerio de Transporte. Uno de los objetivos es que los ciudadanos utilicen esta forma de desplazamiento para ir a trabajar. Jesús va a trabajar en bici a diario. Para él todos son ventajas. Lo primero, ahorrar dinero. No te cuesta dinero. Ir a trabajar no te cuesta dinero. Segundo, que no necesitas aparcar. Daniel también lo hace, pero ve algún problema. No hay el suficiente respeto, yo creo. Cuando voy a trabajar o lo que sea, que voy a las 8 de la mañana, ahí hay mucha prisa y ahí no se respeta, la verdad. Hay ciclistas que han dejado de ir al trabajo en bici precisamente por esto. Lo hacía antes y lo he dejado de hacer. Los vehículos a motor pues no respetan a las bicicletas, es más, en ocasiones increpan al ciclista. En Ávila, por ejemplo, piden más infraestructuras. Para moverse por la ciudad, de casa al trabajo, faltan carriles bici. Este carril bici es uno de los más transitados en Valladolid. Sin embargo, los habituados al tráfico, como los taxistas, no ven un claro cambio de tendencia. Ni antes ni ahora, a pesar de que han puesto los carriles bici, no veo yo una cosa de decir que ha crecido mucho la circulación en bicicleta. La bici va ganando terreno, pero poco a poco los que apuestan por ella en las ciudades dicen que queda mucho camino por recorrer para que sea un medio de transporte seguro y mayoritario. Les hablamos ahora de un método original y al mismo tiempo tradicional para buscar trabajo. Pegar anuncios en las farolas no es algo nada novedoso, pero sí que se ha convertido en la solución para muchas personas que están buscando trabajo o que ofrecen sus servicios. Es la alternativa para los que no disponen de Internet y creen más en el boca a boca. Decoran las farolas de las ciudades, ofreciéndose para pintar, reformar o limpiar. En plena era digital, los anuncios en papel continúan siendo una forma de darse a conocer. Intentamos llegar antes a los vecinos, a la gente que no tiene acceso al Internet. Miguel es el único que ha accedido a hablar con nosotros. La mayoría de los que se publicitan a través de estos anuncios trabaja en B. De esta forma he podido encontrar trabajo y poder ir a trabajar y darme de alta a la Seguridad Social y ir trabajando, si no, no había otra manera. Él sigue confiando en el boca a boca. Es muy difícil encontrar trabajo por las redes sociales y eso porque la gente, como no te conocen y eso, pues no se fían mucho. Así por lo menos cara a cara cuando ve, pues yo creo que y sí que ha funcionado bastante bien. La poca oferta en la construcción y la pandemia obligan a buscar alternativas. Porque siempre tenemos que hacer más baratos que los demás para que nos dé el trabajo, si no, no encontramos, no tenemos otra opción. Para muchos, los anuncios en farolas se han convertido en su salvación. Ya hay acuerdo sobre el ERE del BBVA. Sindicatos y dirección han firmado la salida de 2.900 empleados. Es el 10% de la plantilla y 1.000 menos que la propuesta inicial. El acuerdo mejora las condiciones económicas y elimina la cláusula de equilibrio generacional, uno de los escollos durante la negociación. 480 oficinas cerrarán. Renault ha sido imputada en Francia por engaño en los dispositivos de control de las emisiones de los antiguos motores diésel. La empresa deberá entregar una fianza de 20 millones de euros, 18 de ellos para el eventual pago de daños y multas, además de ofrecer una garantía bancaria de 60 millones de euros para afrontar posibles indemnizaciones. La compañía rechaza haber cometido cualquier infracción. Comunidad sí está en la que peor estamos.
El juez de instrucción número 4 de Valladolid ha archivado la denuncia sobre el fallido proyecto del complejo de Meseta Esquí. El instructor considera que no hay malversación de fondos públicos ni falsedad documental y que la supuesta prevaricación ha prescrito. La justicia internacional ha condenado este martes a cadena perpetua a Ratko Mladic, al ex general serbo-bosnio conocido como el carnicero de los Balcanes. Se le atribuye la matanza de 8.000 musulmanes en 1995. Mladic ya fue condenado en 2017 también a cadena perpetua, pero apeló. Se trata de la ruta judicial contra los responsables directos de la peor atrocidad cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el genocidio de Srebrenica. Se ha decretado el nivel 1 en un incendio en Serradilla del Arroyo, en Salamanca. El fuego se ha producido por un importante incremento de las temperaturas en la zona, que han superado hoy los 30 grados. Las llamas de momento han calcinado entre 80 y 100 hectáreas de pino, roble y encina, también de matorral. Las autoridades de la zona temen que sigan avanzando y alcancen la ladera de la Peña de Francia. Estuvo preso durante el franquismo en las instalaciones que hoy conforman el Hostal San Marcos de León. Con 101 años, este último superviviente ha recibido un homenaje. Se llama Josep Sala. Junto a él, 20.000 personas estuvieron prisioneras en este lugar. En el acto ha participado el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. A su abuelo también le fusilaron aquí. Cordura para los que nos dirigen los pasos en ese momento. Entereza. Que sepan que lo peor que puede pasar en un país es una guerra civil. Una guerra en sí es funesta, pero una guerra civil es tremenda. Da lo mejor la mejor jugadora del equipo cuando después de haber entrenado se pone a entrenar. Da lo mejor el que recoge agua de mineralización muy débil y se compromete este año a utilizar plástico 100% reciclado en todos sus formatos. Que quizás aún no sea lo mejor, pero es mucho mejor que otros plásticos porque son botellas hechas a partir de otras botellas. Les proponemos ahora una curiosa exposición que se puede ver en Segovia. Los soportes artísticos son botijos. En ellos dejaron su impronta Dalí, Forges o Canogar. Se llama La piel del agua. Aunque todos tienen un mismo origen, Córdoba, lo cierto es que el arte de cada uno de los artistas los hacen ser internacionales. Son botijos que han pintado grandes personajes como Dalí, como Sempere, o Canogar, o Barjola, o Úrculo, o Viola, o la Payesa del Río. Desde la vela del segoviano Saura, pasando por el botijo deconstruido de Pérez de Cosío o un botijo con alma, el de Galicia, de Equipo Estudio. Distintos, pero iguales, porque todos ellos están unidos por una misma palabra. El camino de la amistad. Es que Dalí y yo hemos sido muy buenos amigos y bueno, también con Barjola o con Canogar o con Mingote han sido todos amigos. Fue la sed de una tarde de verano de Sevilla la que hizo a Dalí, con Ismael al lado, comprar un botijo para beber agua y ver en estas vasijas de barro todo un lienzo en blanco. Les dejo un botijo blanco porque es menos brusco para ellos, que están acostumbrados al blanco del papel o de la tela. Entonces, el botijo blanco como piel del agua y ellos pintan. La piel del agua hecha cerámica ahora también es la piel de este segoviano que ha conseguido unir a artistas a través de unos simples botijos. Nosotros nos vamos. Recuerden que esta noche, después de Cuestión de Prioridades, vuelve el programa Parques Naturales. Hoy nos mostrarán las riberas de Castronuño, en Valladolid. Adiós.